Bom dia, boa tarde. No falo portugués, como pueden verlo. Me voy a intentar hablar en portuñol, una mezcla español y algunas palabras que conozco en portugués. Lo siento, pero bueno, es lo mejor que podré hacer hoy. Me voy a presentar para empezar Junger Audio. Somos una empresa alemana basada en Berlín, en el norte de Alemania, una ciudad muy bonita que, bueno, yo os aconsejo de venir porque realmente muy bien. Estamos diseñando y haciendo procesadores dinámicos de audio desde los años 1990. Hemos empezado mucho con los estudios, trabajado mucho con los estudios en todo el mundo, en Hollywood, en Alemania, en Europa, en Inglaterra, por todas partes. Y rápidamente hemos especializado nosotros también en el tratamiento del audio a nivel de loudness, empezando haciendo sistemas de loudness mucho antes que había normativos en cualquier sitio del mundo, y ahora hacemos todo de medición hasta processing y logging. Junger también es un gran partner de Dolby. Trabajamos junto con Dolby para hacer las cajas que permiten de hacer la encodificación, descodificación de los sistemas Dolby, pero también de los HAS y de las dos versiones. Y claro, como trabajamos mucho con el loudness, estamos también partners y miembros del P-Loud, que ha sido a la origen de la norma europea, de la ER 128, que es también una de las madres de la norma brasileña, y trabajamos también todavía con la ATS, que él ha hecho la norma americana, la norma que ha servido a hacer el CALM Act y la A85 en los Estados Unidos. Todo eso intentamos hacerlo viendo cómo trabajan las emisoras de televisión y de radio, y también intentando hacer cosas lo más simple posible, porque la verdad es que en muchos casos las televisiones no tienen especialistas de audio, no tienen gente que entiende exactamente cómo hacerlo, porque tienen que hacer todo, y cuando tienen que hacer todo no pueden ser especialistas, y es la razón por la cual intentamos hacer cosas sencillas. Bueno, me voy a hablar de loudness de nuevo, porque yo creo que mis colegas ya han explicado mucho sobre el tema de loudness, así no me voy a explicarle de nuevo. Me voy a intentar verlo de una otra manera también, de una manera un poco práctica de lo que hemos visto nosotros a través del mundo y de lo que vemos cómo se pasan las cosas ahora. Bueno, como sabéis, hay normativos. Hoy en día hay más y más normativos. Hay normativos en Europa como normativo madre la ER 128. Hay en los Estados Unidos, por supuesto. Y ahora tenéis en Brasil también la portaria, que conocéis ya. Y en Asia también, la gente en Australia, en Japón y en los otros países empiezan ahora a poner normativos también para manejar el audio, y cuando se ve, generalmente son niveles bastante iguales y son claramente procesos iguales. La portaria ahora existe en Brasil. Tenemos que ver ahora si significa que el problema de control de loudness está solucionado. Podríamos pensarlo que con los estándares que tenemos ahora, todos tienen que saber cómo producir según las normas adaptadas, y normalmente no tendríamos que tener problemas. Pero eso significaría que en un mundo ideal todos los contenidos serían producidos correctamente, utilizando sistemas de medición que permiten de medir según la norma local, también normalizando los contenidos que entran antes del ingest, y si no son perfectamente normalizados, registrados para que sean normalizados de nuevo. Pero lo que vemos es que en la vida real, todavía, aún con las normas, aún en todos los países o las zonas que he enseñado, hay problemas. Todavía hay problemas con la producción en vivo, claro, problemas con los archivos que no son procesados y que tienen niveles variables,
Problemas también con fuentes que no son conforme con la norma que necesitan, y problemas de quality control también dentro su propia cadena en producción, postproducción. Es decir, que tenemos que manejar el loudness, y eso significa que tienen que darse en cuenta diferentes cosas. ¿Es una mezcla o es un equilibrio entre calidad y coste? ¿Es un equilibrio entre automación y control manual? O también entre elementos que son ficheros y elementos que se han puesto en broadband. Eso lo vemos muy claro con lo que llamamos el loudness tree, para el árbol de loudness, donde se puede ver que hay varias áreas donde tenemos los dos. Tenemos contenidos que son controlados y otros contenidos que no son controlados. Y todo el problema del manejamiento del loudness será ahora de manejar sus contenidos de audio según lo que tenemos. No sirve nada de procesar todo si ya tienen muchas cosas que son buenas. Y al contrario, no pueden dejar las cosas que no son buenas, porque aquí en este país hay multa muy importante si las cosas no son hechas correctamente. Es decir, que ahora es necesario tomar una estrategia para manejar este problema. Bueno, primera cosa, claro, para todos es en el parte de producción. Me parece súper importante que, claro, cuando hacen la producción, que utilizan a sistemas de medición de loudness. Ahora es un cambio en la mentalidad de producción. Lo hemos visto nosotros porque en Europa, en Asia, en los Estados Unidos ya hay experiencia con esto, y de manera evidente hay un tiempo de transición para que la gente se acostumbre a estos nuevos sistemas de medición. Después de producir, es necesario también tener sistemas para nivelar, porque claramente vemos que hay grupos de contenidos, como los contenidos en vivo, como las películas, como la publicidad, que tienen niveles diferentes. Y en este caso hay posibilidades de manejarlo, ahora hay muchísimas posibilidades de hacerlo, pero el problema es que no es tan simple, porque no pueden utilizar siempre un mismo tipo de preset para todos los contenidos. Eso fue el caso antes. Cuando empecemos con el proceso de loudness, claro, nuestros clientes han utilizado a un preset o dos al máximo y han procesado todo. Hoy en día, la gente, como produce ya según el loudness, como sabe ahora, como entiende la calidad que puede tener con este tipo de producción, quiere también que para los otros contenidos hay una diferenciación. El problema es que en el mundo real, y eso es un problema que tenéis aquí en Brasil muy fuerte, hay transiciones. Hay transiciones entre contenidos que son bastante altos, otros que son demasiado bajos. Cuando combinan una publicidad junto con una película con un ranking dinámico grande o con un contenido de archivos, tendrán un problema. Ese es problema, lo que vemos en la pantalla de izquierda o la pantalla de la derecha con la salida, es un problema también porque el loudness es una cosa que funciona con mediciones integradas, es decir, que tendremos una forma de fade empezando. Si hay diferencias muy importantes, pueden tener problemas en estos puntos. Este fenómeno puede ser también corregido, porque hay la posibilidad de utilizar sistemas que se van a empezar cosas. Triggers, como se dice en inglés. ¿Y qué es detrás de esos triggers? Las automaciones. La automación es un punto central en las cadenas de televisión y de radio, que sabe exactamente los contenidos que se van a seguir.
no sabe si los contenidos serán todos conformes, pero sabe qué tipo de contenido llegó después. Es decir que ahora hay la posibilidad de decir por la automación si este contenido ya está correcto, o si este contenido no es conocido por nada, o si este contenido no será correcto. Si el contenido ya está correcto, en este caso, la automación puede mandar una información a un sistema externo para decirle, ponte en bypass, porque no vale que procesa de nuevo algo que ya ha sido producido correctamente. Segundo caso es que la automación ve que el sistema conoce al tipo de contenido, ve que el contenido no está conforme, pero sabe por qué no está conforme. Por ejemplo, podría ser el caso con contenidos de archivos que han sido puestos en el servidor con niveles que no son conformes. Sabemos que faltan cada vez 2 dB, 2 loudness units. Podemos subir todos esos contenidos por 2 loudness units. Es una ganancia fija que se puede poner. Y claro, el tercer caso es la automación no sabe lo que tendremos. Puede ser un contenido en vivo, puede ser contenidos que no han sido puestos en la base con la información necesaria. En este caso, la automación dice, ponte en proceso dinámico completo con un tipo de preset diferente dependiente del contenido. Si es una película, nos vamos a hacer algo más suave, y si es un contenido ruidoso o donde puede tener saltos importantes, vamos a poner un preset un poco más fuerte. Podríamos hacer mucho más, porque ese principio ese tipo de método es el principio de lo que vemos será el caso generalmente en el broadcast. En Europa tenemos varios clientes que utilizan a varios tipos de automaciones y que ahora comunican no solo con nuestros productos, pero también con muchos otros productos utilizando a protocolos como el Ember. El protocolo Ember es un protocolo que ha sido diseñado por una empresa alemana que se llama LSB. Este protocolo es un protocolo abierto, es decir, que todos pueden utilizarlo, todos pueden integrarlo. Pero la ventaja que tiene es que permite a diferentes tipos de equipamientos de hablar juntos entre ellos, pasando por la red, dándose informaciones y commands por la red sin que tener de poner GPI para dar una información o contestar. Me voy a darle algunos ejemplos de lo que se pasa a nivel mundial en el loudness management, el manejamiento de la sonoridad a través del mundo. Esos son casos que hemos visto, por ejemplo, porque hemos trabajado con esas emisoras. Por ejemplo, hay partes en el mundo donde rápidamente los países han entendido que tienen que hacer algo sin que tener un normativo muy fuerte. Por ejemplo, los alemanes o los operadores en Bélgica han entendido que tenían que hacer algo y se puestan juntos para hablar, para decir, bueno, ¿qué tipo de norma nos vamos a utilizar? Y para que empiecen antes aún que la norma R128 sea puesta como normativo. Claro, las emisoras de que hablamos, como la ZDF, la ARD o los austríacos, fueron partes consultativos de la PLOUD en la EBU, pero han empezado inmediatamente y han ganado mucho tiempo haciendo esto. En Bélgica también los dos operadores públicos que son la RTBF y la VRT, también junto con los mayores privados, se han puesto juntos y han hecho casi de facto la norma de la R128, decidiendo de hacer este tipo de proceso de loudness. Hay otros países donde las cosas no fueron tan fáciles. Por ejemplo, en Inglaterra o en los Estados Unidos fue necesario poner un normativo. Fue necesario porque, claro, cuando hay un sector privado bastante grande,
sector privado no quería siempre irse dentro ese tipo de manejamiento, porque claramente al principio fue hecho para manejar las publicidades que fueron los primeros elementos demasiado ruidosos. Una cosa muy interesante ahora es que, claro, las publicidades fueron los problemas al principio, pero ahora son los otros contenidos, porque en muchos casos las publicidades ahora son producidos correctamente. En Francia teníamos una ley por el CSA que ha hecho obligatorio el proceso de la producción de todos los contenidos según la ER 128, y todos los contenidos que no fueron correctos no podrían ser aceptados en las emisoras. Los resultados fue que en Francia, por ejemplo, toda la producción ahora está hecha según el loudness. Los procesadores todavía son utilizados. Hemos, por ejemplo, trabajado con la televisión nacional, y ellos, por ejemplo, han utilizado a los procesadores solo como paracaídas durante el tiempo de transición hasta que los productores internamente sean capaces de producir correctamente según la norma. En Alemania no tienen, después de más de 2 años de manejamiento del loudness, no hay casi más de quejas de los usuarios. Y en Italia, aún si se fueron a un menos 25, que es mucho menos que la norma que tenéis aquí, tenían muy buenos resultados, por ejemplo, con Fox, que nos ha comentado que la gente no estaba quejando más y han vendido aún más publicidad que lo que tenían antes. Bueno, los próximos pasos que tendremos serán claramente en Europa la normalización de la radio, y ahora en los Estados Unidos ya están pensando trabajando sobre todo los contenidos para los medios móviles. En detalle, el control el manejamiento del loudness se van a encontrarlo por todas partes. Se van a encontrarlo al nivel del ingest, que sea con ficheros o con broadband audio. Tendrán que utilizarlo para normalizar generalmente en el ingest, sin tener que manejar el tempo real, claramente. Tendrán también que utilizar el componente del Dolby si tienen contenidos que son encodificados. Y eso significa también que manejar las metadatas para que las metadatas sean conforme con su norma, porque muchas veces las metadatas no llegarán con los elementos o con los niveles que están puestos en su norma. En la producción, claro, es muy utilizado. Tendrán que utilizar medición, como le había dicho, y sus orejas, porque ahora es importante de trabajar. La idea de las normas fue realmente de utilizar las orejas, de cambiar la manera de producir y de no solo mirar al picómetro, pero también escuchar cómo suena el contenido. Eso es una ayuda para la salida de los mixers, de las mesas de mezcla, y también permite trabajar junto con los sistemas de Dolby. En la postproducción también es importante. Tenemos muchos clientes que utilizan sistemas para que los contenidos sean conformes según lo que pregunta el cliente, que sea cliente a nivel internacional, donde pueden tener diferencias, o a nivel nacional. Evidentemente será interesante por el proceso, el manejamiento de la transmisión, del playout, que significa también que hay integración junto con el sistema de automación. Eso lo hemos también visto con los operadores que hacen el rebroadcasting. Hemos trabajado con muchos a través del mundo, porque claro, aun si los operadores aquí son responsables por su contenido,
cuando hay un rebroadcaster, él tiene que manejar que no hay saltos, los saltos que hemos todos visto cuando estamos en un hotel y que cambiamos de canal, aun si cada uno de vosotros piensa tener hecho un contenido normalizado, cuando cambiamos entre un canal de Chile, de Francia, de aquí o de los Estados Unidos, podemos tener cambios de nivel bastante importantes. Eso lo tenemos en distribución local o distribución a nivel internacional. Bueno, generalmente significa todo esto que para manejar el loudness es necesario en primer paso que hacen una producción conforme utilizando sistemas de medición, que tenga un paracaídas, porque los procesadores son paracaídas. No sirven no son aquí para solo procesar, son realmente aquí para que no tengan problemas con el normativo, con la Anatel, con las multas que pueden ser puestas. También, hoy en día, como han visto, todo eso es un fenómeno internacional. Es decir, que, por ejemplo, hablamos de la Copa del Mundo, de manera evidente, todos quieren que los contenidos después lleguen en su país con el nivel adecuado. Y eso son cosas que ahora son inevitables. También eso se va dentro de una tendencia de calidad. Es decir, que hoy en día hay dos cosas. Las emisoras intentan mejorar sus procesos de producción a todos los niveles, pero también porque, eso lo hemos visto en Europa, por ejemplo, hay presión por los usuarios. Los usuarios hoy en día tienen una posibilidad de elegir o de seleccionar a montones de televisiones, montones de programas, y se van a elegir más y más, se eligen más y más también sobre elementos de calidad técnica. Todo eso debe ser simple, simple a poner en marcha, simple para operar y completamente integrado en el workflow. Junior Audio, algunas palabras sobre lo que hacemos para que podáis conocernos un poco más. Intentamos ir dentro de todos esos sectores que había mencionado, haciendo procesadores, pero sistemas de medición, sistemas de logging y todo esto o en nuestras cajas propias o dentro de sistemas de otros como Axon, Harmonic, Thomson y diferentes. Nuestros sistemas vienen en cajas que se llaman las Slimline, donde tenemos, la verdad, son plataformas de proceso de 4 o 8 canales y que después pueden tener varios varios packages de software, como por ejemplo el TAP, que es el procesador adecuado para la televisión, o el MAP, que es más especializado por el monitoring. Tenemos también sistemas modulares y de alta densidad, que son interesantes porque nos permiten, por ejemplo, de poner dentro de una tarjeta hasta 16 canales de proceso sobre un SDI. Es decir, que podemos con una tarjeta hacer 2 veces 5.1 plus stereo procesado completamente. Nuestro sistema de proceso es un proceso de baseband, que es adaptivo, que se adapta al contenido que le haga y que trabaja sobre arranque dinámico. Es decir, que no somos multibandas, lo que permite de quedar con el audio original lo más posible. Cada vez que se utiliza multibanda es un poco, puede ser peligroso porque cambia el color del audio. Generalmente no es lo que quiere un broadcaster. Y también todo eso debe ser perfectamente transparente. Como he dicho, hemos sistemas de 8 canales con realmente muchas posibilidades a nivel de proceso. Tenemos un failover upmix claro integrado para que puedan hacer 5.1 desde señales estéreo o que pueden reemplazar a un señal que sería defectuoso. Tienen ecualizadores adicionales y, claro, proceso de nivel.
sistemas de tratamiento de proceso de voz o de monitoring, y un sistema también que permite tenemos un sistema de remotos que permiten de conectarse a todos los equipamientos que son disponibles en la red. Es decir, que no necesitan que tener muchísimos paneles de control, porque la mayoría de esas tareas son hechas de manera automática, como lo había dicho, son controladas por un sistema de automación. Pero es interesante también de tener un panel de visualización que permite de ver lo que se pasa, y ese puede ser puesto en cualquier sitio de la red y ver a todos los equipamientos que tienen. Sistemas modulares, como he dicho, una cosa que puede ser interesante para Brasil es esta tarjeta de combo que empieza con 4 canales y que se va hasta 16 canales. El interés muy claramente es que pueden empezar en 1 o 2 veces estéreo e irse hasta 5.1 o 2 veces con la misma tarjeta. Es solo un software upgrade. Es decir, que el hardware ya está cuando empiezan. Y eso existe con pequeños frames o con grandes frames. Si tienen muchísimos canales, pueden utilizar el de abajo. Si tienen solo muy pocos, pueden utilizar el de arriba, que permite de tener algo muy compacto y que cuesta poco dinero. Cuando se habla de proceso o manejamiento de loudness, claramente también tienen que ver cómo se van a hacer un logging, cómo pueden saber lo que se pasó. Es decir, que es necesario tener una medición. Nosotros hacemos una medición de varias maneras. De manera evidente tenemos sistemas de medición de búmetros de este tipo, pero también tenemos el sistema donde nos vamos a poner como la imagen del centro de la pantalla, que nos permiten de ver todas las informaciones importantes para voces, es decir, el nivel integrado, porque eso es lo más importante según la portaria, tienen que ser a los -23, los niveles picos y el loudness range. Todo eso puede ser visto como entrada y como salida. Y eso permite de ver exactamente lo que se pasó y especialmente de mejorar la producción después con sus equipos, comparado lo que se pasó el día antes con el día presente, por ejemplo, para mejorar la producción interna. Después tenemos un sistema de eventos que permite de manejar esos eventos. Serían exactamente los tipos de programas, y cuando hablamos de un evento es un momento donde nos vamos a empezar varias tareas, que sea un routing, que sea un tipo de proceso, que sea una información mandado al servidor. Todo eso puede ser un evento. Es decir, que cuando hago fútbol, lo sé que cuando hago fútbol tengo que mandar un mensaje a alguien, tengo que poner el preset fútbol, tengo que utilizar todos los canales del SDI, etcétera, etcétera. Y eso existe, lo hacemos en 2 veces. Definir cuál será el trigger y después cuál será la acción que tendremos. Si es necesario colorizar, hemos desarrollado un ecualizador dinámico adaptivo. Y cosa interesante a saber también, estamos trabajando en este sector del loudness management hace años. Trabajamos con el Host Broadcasting Services. Habéis visto los containers, los sistemas de Junger serán dentro de esos containers. Hemos trabajado durante la Confed Cup y la World Cup en África del Sur, y estamos ahora también, siempre con HBS, trabajando en Brasil en este momento. Claro, trabajamos a nivel mundial, pero eso es una cosa clara. Y hemos trabajado también muchas veces en Brasil, donde trabajamos junto con Lineup y Lilian, que está aquí. Así es. Obrigado, Mark. Alguma pergunta para o Mark? Pá. Por favor, a respeito de silêncio entre 2 materiais,
Um material com um nível mais baixo, seguido de um silêncio, e o outro material com nível mais alto. Essa transição, como é que ela pode ser tratada? Bueno, la cosa de los silencios, hay una cosa es que tenemos dentro, por ejemplo, de nuestro sistema, porque eso depende, vamos a ver dos cosas, hablando del manejamiento general y de nuestros sistemas. En nuestro caso, tenemos dentro el sistema la posibilidad de poner un parámetro de manera que el procesador no toma en cuenta cuando el señal baja demasiado, si hay un silencio que no intenta procesar y subir los contenidos para que suben al nivel que tiene que tener. Porque la verdad es que en nuestro caso tenemos, como es adaptivo, tiene que subir los contenidos que son demasiado bajos y comprimir los que son demasiado altos. Si no ponemos un threshold al bajo, él se va a subir los ruidos de la video también y hacer un humming que se oiga en la video. Y es la razón por la cual hemos puesto esto. Después, de nuevo, insisto sobre los primeros slides que tenía, es que, y especialmente en este país, me parece que sería muy importante, porque en este país se van a medir también lo que se pasa en las transiciones. Es decir, que es importante que la automación sabe lo más posible lo que se pasará después, para que estos problemas de transiciones sean manejados con lo que, por ejemplo, nosotros llamamos descargamos la potencia del procesador. ¿Qué significa? Es decir, que si pongo un perfil de proceso para fútbol, que será un perfil de proceso poniendo más, que sería un poco más duro. Y si después quiero cambiar para películas, donde me voy a hacer algo más suave, no me gustaría que, como es un proceso que se va a translatar, no quiero que la potencia que había sobre el fútbol empieza así en la película. Y es la razón por la cual cuando tenemos el cambio por GPI o por un protocolo que sea Ember o cualquier otro, el sistema descarga toda la potencia para que empiece de nuevo a cero. Es decir, que lo más tenemos información, lo más podemos cortar los contenidos, lo más tendremos la posibilidad de manejar estos cambios de niveles importantes que hay entre los unos y los otros. Después, de nuevo, aún cuando hay esas partes de silencio, es un nivel integrado de todas formas y el procesador siempre hace que a nivel integrado quedan dentro los -23. Si hay un parte muy grande, caerá de todas formas, eso es claro, pero a nivel integrado subirá el resto de contenido para que sean conforme con el -23 que hay en este país. Ok. Mais alguma pergunta? Obrigado, Mark. Obrigado.